Hay alimentos que bien almacenados pueden durar años. ¿Te ha sucedido que compraste un snack para comértelo mientras veías tu serie favorita y cuando por fin te instalas a verla, resulta que la bolsa ya se había expirado? Y piensas, ¿será que me lo como? ¿Me hará daño? Pues esa es una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Se podrá consumir un alimento que ya haya caducado? Bienvenidos todos, vamos a averiguarlo. Vamos a hablar sobre los 20 alimentos que puedes consumir seguro ya que se conservan hasta por años, y cuáles debes tener más cuidado, y fijarte muy bien si están caducados ya que se tiende a veces a confusión. Lo primero que debemos saber es diferenciar muy bien entre los tipos y fechas que pueden venir en un producto. Si te has dado cuenta, hay varias formas en que los fabricantes colocan su duración y las podemos dividir en dos grupos. Uno es el que dice consumo preferente, es decir, consumir preferiblemente antes. O best before. Esta significa que, pasado ese día indicado el alimento, va a empezar a perder el máximo de su calidad organoléptica. Esto significa el color, el olor, la textura y el sabor. Más no quiere decir que vaya a causar una enfermedad por comértelo. Esta etiqueta es usada para ciertos productos que tienen una larga vida útil. El segundo es del tipo de los que dice fecha de vencimiento, fecha de caducidad o fecha de expiración, que indica el día o momento que el fabricante no garantiza que el producto no se puede deteriorar. Ese día ya podría causar hongos y bacterias patógenas. Sin embargo, antes de ese tiempo, claro que también va a mantener su calidad organoléptica. Quédate hasta el final del vídeo, que veremos cuáles son esos alimentos, para que no los botes pensando que ya no se pueden consumir y no pierdas tu dinero. Hay dos tipos de fecha, como ya viste. La que dice consumir antes o best before indica que es el momento a partir del cual va a perder el 100% de su calidad, no que vaya a caducar. Entonces, en teoría, todos los alimentos que tengan este tipo de marca se pueden consumir justo después de esa fecha, sin afectar a nada nuestra salud. Ya que pueda verse más o menos rico, es otra cosa. Así que no todos los alimentos tienen la misma tolerancia al deterioro. Esto dependerá principalmente de los nutrientes que tenga cada uno, la cantidad de agua y tipo de procesamiento al que fue sometido. Hay alimentos perecederos y no perecederos. Hoy estaremos hablando de esos alimentos no perecederos que pueden durar días, meses, incluso años. Es muy importante que escuches esto. Son esos que se pueden salir de su fecha de vencimiento y consumirse. Ahora vamos a ello. Los huevos, a pesar de que es un alimento perecedero, solo con entre 20 y 30 días a temperatura ambiente, si han estado refrigerados desde el primer día que se compraron, se podrán consumir luego de la fecha indicada, pero solo unos días más. 2. El queso. Uno de los alimentos que podéis consumir después de su fecha de caducidad son los quesos, pero ojo, no cualquier tipo de queso, el queso curado. Cuanto más graso mejor, ya que en un queso curado hay tan poca cantidad de agua, hay tan poca humedad que las bacterias tienen muy difícil su proliferación. En cambio, no en un queso fresco como mozzarella, ricota y otros. En estos frescos, no recomiendo que saltes esa fecha de caducidad. 3. Las frutas y las verduras después de su fecha de caducidad, si han sido conservadas en un sitio adecuado, estas pueden aparecer un poquito más blandas, perder un poco la apariencia, pero en absoluto, que sean peligrosas para la salud. Esto dependerá única y exclusivamente de cómo las has tenido conservadas, de que si estaban en un sitio fresco, sin suciedad, sin calor, etc. 4. Arroz. Es un alimento que bien conservado en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, pues no tiene que darnos ningún problema, pero cuidado si el envase estaba abierto. Si estaba en un sitio de alta humedad y etc., pueden aparecer ácaros o bichitos. Esto pues, evidentemente no. Pero de forma normal, si el producto estaba cerrado, precintado y estaba bien conservado, pues se puede seguir consumiendo por meses. 5. Pastas y harinas. Las de trigo, de maíz, de almendras, si se conservan en su empaque bien hermético, un sitio que no incida mucho la luz en ella, que sea una harina de buena calidad, se pueden consumir luego de la fecha de caducidad que marcan. Pastas como el espagueti, macarrones, conchitas de lasaña, pastas sin rellenos. Al prácticamente no tener agua en su interior, pueden durar bastante tiempo, incluso hasta meses después de la fecha de vencimiento. 6. Uno de los alimentos que más pueden durar. El azúcar, que pasados meses, e incluso a veces años después de que la fecha de caducidad que marca el envase, si no ha estado en un ambiente húmedo, puede consumirse perfectamente. Como siempre, suscríbete y comenta. ¿Sabías que podemos consumir estos alimentos en teoría vencidos, pero que pueden durar mucho más de lo que dicen las etiquetas? El azúcar tiene, como su nombre indica, altas concentraciones en azúcares, como la glucosa,
y en esta no pueden crecer las bacterias. Esto también lo debes tener claro. 7. Tenemos también el chocolate. Tiene en su composición muchísimos azúcares, pero una cantidad brutal de azúcar, y por lo que es un alimento que tiene tan poca humedad, en él va a ser muy difícil que crezca ningún tipo de bacteria. Entonces, volvemos a lo de siempre. Si has tenido el chocolate en un sitio donde haya mucha humedad ambiental, pues evidentemente por el agua de la atmósfera, esas microgotas, si podría, llegarle hongos o bacterias. 8. La pasta de tomate, la mostaza, la pasta de ajo y salsas. Son productos que llevan en su composición sustancias para bajar el pH, para conseguir un pH muy ácido. Claro, si la salsa está abierta durará poco. Pero por ejemplo, una salsa envasada, que esté en su envase correcto, conservada adecuadamente, si ha pasado en el tiempo de caducidad, tranquilamente puede seguir consumiéndose. 9. El vinagre, al ser tan ácido, no es un ambiente propicio para que los microorganismos se desarrollen y puede durar inclusive más de un año después de su fecha. 10. La miel. Con la miel ocurre lo mismo que con el azúcar. No solamente tiene un poquito más humedad, lógicamente un poco más que el azúcar, pero además, curiosamente, tiene propiedades antibacterianas, con lo cual, si la miel ha sido correctamente conservada, puede incluso durar años desde la fecha de caducidad y seguir consumiéndose sin problemas. 11. Horneados como las tostadas, las galletas saladas y dulces, sin rellenos es posible de 2 a 3 semanas desde su fecha de caducidad. Si la galleta es una galleta que ha sido conservada adecuadamente y no ha cogido humedad, por su propia composición y su carencia de agua, dificulta el crecimiento de bacterias. No te voy a prometer que tenga el mismo sabor agradable, que la misma textura, que sea crujiente y seguramente se ha puesto un poco mala y desagradable al consumo, pero no quiere decir que sea peligrosa para la salud. 12. Frutos secos como el maní, las avellanas, las almendras, pistachos, hasta un mes después de su fecha de vencimiento. Luego saben un poco raro. 13. Cereales de desayuno sin frutos y sin rellenos. Estos pueden durar hasta más de 3 meses. Asimismo, los dulces como la mermelada, el bocadillo y gelatinas en sobre. Hasta más de 3 meses luego de su fecha de caducidad, gracias a su porcentaje de azúcar. 14. Las bebidas alcohólicas. Aunque la fecha de caducidad suele ser bastante larga, pues tanto bebidas de alta graduación por su exceso de alcohol, como por ejemplo productos como la cerveza, incluso después de haber pasado la fecha de caducidad, pueden consumirse. Los licores destilados, todos los licores de más de unos 12 grados de alcohol, no se les coloca fecha de vencimiento. Estos pueden ser consumidos incluso años después de comprados. 15. Los encurtidos, los enlatados como pepinillos, tomates, zanahorias, por tener un líquido ácido y salado, no proliferan hongos o bacterias en ellos fácilmente y se pueden consumir algunos meses después de vencidos, sin estar abiertos, por supuesto. 16. Las frituras de paquete, por ejemplo, como las papas fritas, los platanitos, trocitos de maíz y de trigo como los Cheetos o los Doritos, por tener una buena cantidad de sal, y al ser tan secos, también se pueden consumir sin problema pasados unos meses. 17. Aceites para cocinar, como el aceite de girasol, canola, oliva virgen, pueden consumirse en meses después, pero sí pueden empezar a ponerse rancios después de la fecha, dependiendo también del almacenamiento correcto. 18. Instantáneas como el café y el té, refrescos, polvos, aromáticas. Igual, por no tener nada de agua, se pueden consumir varios meses después, y confitería como colombinas, dulces duros y bombones, chicles sin relleno pueden comerse varios meses después, inclusive más de un año. 19. Las gaseosas o sodas, que son prácticamente agua, azúcar y gas carbónico, su deterioro por microorganismos también es poco probable, así que podrían consumirse después de su fecha. 20. El yogur. Sobre el yogur hay mucho que hablar, porque es cierto que se ha eliminado la fecha de vencimiento, pero se sigue manteniendo la fecha de consumo preferente. Es cierto que los yogures tienen un pH ácido que limita el crecimiento de bacterias. Son productos además pasteurizados, es decir, que cuando se fabrican, se eliminan las bacterias, pero también las esporas de bacterias probióticas, con lo cual, pasado el tiempo, aún se pueden consumir después del periodo de caducidad, si se han conservado en una nevera o frigorífico. Aunque suelen alterarse mucho en su aspecto, se suele producir una separación de fases de las proteínas y el suero de la leche del yogurt. No es agradable, pero se puede consumir luego de 3 semanas de caducado. ¡Qué increíble! Pero bueno, antes de irte a comer alguno de estos alimentos del vídeo, tienes que tener en cuenta todo lo que acabas de ver, que hayan estado almacenados adecuadamente, si fueron expuestos al sol, la humedad, las altas temperaturas, las latas sin golpes, la suciedad,
si está cada alimento en su envase, toda la información para saber la forma correcta de almacenarlos. Usar el juicio y sentido común en los alimentos que consumas. Una cosa es que hayan perdido un poco sus cualidades y otra es que estén dañados o con mal sabor. Espero que te haya gustado el vídeo. Deja tus comentarios y toca la campana. Suscríbete si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.